Lidia es madre de Diana Velázquez Florencio, que fue víctima de feminicidio el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, Estado de México. Desde entonces ha luchado incansablemente por preservar la memoria de Diana para que no se pierda entre los miles de feminicidios que suceden diariamente en nuestro país. En su camino por la justicia, de lucha por la justicia y la verdad y la reparación del daño, ha participado en iniciativas de memoria como la Glorieta de las Mujeres que Luchan, la Antimonumenta y los murales que están en Chimalhuacán y la carretera de México-Texcoco. Además de estas participaciones, ella también ha participado activamente en marchas, protestas, concentraciones, plantones y encuentros de mujeres que luchan para dar visibilidad a la violencia que se vive en la periferia de los municipios de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Chicoloapan, todos del Estado de México, y de alta incidencia de violencia contra las mujeres. Lidia Florencio, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos los que se encuentran presentes. Un agradecimiento ante todo para seguir dando a conocer lo que hacemos desde Justicia para Diana. Seguimos en esta lucha incansable por la justicia y pues tú ya lo dijiste, nos convertimos en activistas a raíz de lo que pasó con Dianita. Ella fue asesinada el 2 de julio del 2017 y desde entonces pues nuestra única lucha es por la verdad y la justicia para que ella tenga justicia, porque pues a 7 años todavía no vemos pues todos los que participaron en su feminicidio. La fiscalía pues de alguna manera pues se ha parado las investigaciones. Ya no hay nada desde que aprendieron al sujeto que está sentenciado desde hace 2 años. Entonces esto se vuelve demasiado complejo y nosotros no queremos que se quede de esa manera. Entonces desde un principio luchamos para que la memoria de Diana no se perdiera entre los miles, cientos de feminicidios que suceden en todo México. Desgraciadamente nosotros habitamos este municipio que está lleno de violencias hacia nosotros y de nada nos ha servido, de nada desgraciadamente le sirvió a Diana que Chimalhuacán es uno de los 11 municipios que tiene alerta de violencia de género desde el 2015 y después se volvió a declarar otra alerta en el 2019 por la alta incidencia de mujeres desaparecidas en este municipio. Desgraciadamente eso no ha detenido todas las desapariciones de nuestras hijas, de las jovencitas, de las mujeres aquí en este municipio. Siguen sucediendo. Podemos ver si caminamos las calles inseguras de este municipio, boletines con los rostros de nuestras hijas o de las mujeres que habitaban este municipio. Y vemos el actuar de todo el sistema, ¿no? De la fiscalía, de delitos vinculados a la violencia de género y de la fiscalía de búsqueda, que definitivamente pues no hacen absolutamente nada. Solamente vemos que hacen alguna acción cuando hay una presión social, cuando esa sociedad de alguna manera se vincula, se mueve por lo que está pasando. Nos organizamos entre vecinos, entre familiares, entre la comunidad, entre colectivas. Los medios de comunicación es algo importante que siempre nos están dando el apoyo. Entonces se hacen presentes y solamente con esa presión social es cuando empiezan a haber algunas acciones de parte de la fiscalía. Si no, pasan desapercibidos
los feminicidios o desapariciones y no pasa absolutamente nada. Nosotros vemos que pasan años y años y no hacen absolutamente nada por un feminicidio o una desaparición. Nosotros empezamos en el caso de Dianita, empezamos a construir esa memoria para que no se olvidara, que esta sociedad recordara que Diana estaba en este mundo. Porque algo que pasó en el feminicidio de Diana fue que ella la asesinan y la dejan tirada en una calle, pues solitaria para las horas que fue abandonado su cuerpo en esa calle de Francisco Madero, y no hubo absolutamente ninguna nota, ¿no? No, a pesar de que es paso para las personas que van a la central de abastos que existe en Chicoloapan. No hubo ni siquiera una nota de periódico, o sea, iba a pasar desapercibido su feminicidio. Y nosotros, al ver la situación, nosotros ya nos enteramos, después de 5 días de lo que había pasado, porque a pesar de que nosotros hicimos la denuncia por su desaparición en el Centro de Justicia de Chimalhuacán, jamás nos dijeron que ella ya había sido asesinada. O sea, jamás nos dijeron absolutamente nada, a pesar de que nosotros dimos las características, cómo era físicamente, cómo iba vestida. Jamás nos dijeron que ella había sido asesinada y que ellos la habían encontrado a pocas horas de que la asesinan y que abandonan su cuerpo en esa calle. Entonces, solamente con nuestra lucha de nosotros como familiares, nos supimos que estaba en el CEMEFO de Nezahualcóyotl, porque ni siquiera Chimalhuacán contaba con un CEMEFO. Entonces, solamente nosotros como familiares la buscamos y fue su hermana y su papá la que la encontraron. Entonces, desgraciadamente la situación fue demasiado grave, fue demasiado triste, dolorosa. Se violaron sus derechos humanos de ser preservada con dignidad, de estar en un lugar digno. Estaba tirada en el piso. Fue una impresión tremenda para su hermana y para su padre. Y pues ella ya llevaba 5 días en ese lugar horrible, y pues ya no la entregan ese mismo día, después de hacer muchos trámites, y pues de ahí nos dimos cuenta que no hubo ninguna nota de periódico que dijera lo que había sucedido. Nosotros empezamos a movernos porque no sabíamos ni teníamos idea de qué era lo que había pasado con Dianita, y solamente con esa lucha, con esa idea de tener respuestas a todas las preguntas que teníamos en la mente, de todo el dolor que teníamos, que sentíamos que pues que no teníamos respuestas, que teníamos que buscarlas porque las autoridades simplemente se habían negado. Entonces supimos que la habían dejado muy de madrugada en ese lugar, y empezamos a buscar. Nos acercamos a una colectiva que existe acá en Nezahualcóyotl, que Nos Queremos Vivas Neza, y ellas nos empezaron a apoyar. El 28 de octubre del 2017 se realizó un pequeño mural ahí en el lugar en donde dejan a Diana. Se colocó una cruz rosa, que es el símbolo de las mujeres de Ciudad Juárez, que representa esa violencia que existe en nuestro México, ¿no? Ese mural ha sido uno de los primeros murales que se realizaron aquí para visibilizar esa violencia feminicida que existe en el Estado de México, y tratamos de que ese lugar sea un lugar de memoria,
que la gente que pasa por ese sitio sepa que Dianita no nada más era el cuerpo que vieron ahí, que era una mujer que tenía demasiados sueños, que tenía demasiadas ilusiones por tener a su bebé, que quería algún día hacer su carrera universitaria, que no solamente era el cuerpo que dejaron los cobardes en ese sitio. Entonces, desde ahí, yo creo que como colectivas, como familiares, como sociedad, empezamos a construir un lugar digno para ella o para ellas, porque desgraciadamente no paran los feminicidios y no nada más es ese mural que existe aquí en el municipio. Hay más lugares de memoria, como en el que existe en calle, uno que está muy cerca de donde también dejaron a Diana, a unas cuantas calles, en la madrugada del 4 de noviembre del 2022, dejaron a 3 mujeres, y entonces nos organizamos con más mujeres, más colectivas, y también se pusieron 3 cruces y 3 cruces y se pintaron consignas para visibilizar la violencia que existe en México. Desgraciadamente suceden demasiados feminicidios en Chimalhuacán, y nosotros tenemos que de alguna manera hacerlos visibles con cruces o murales, para que vean que desgraciadamente las autoridades no están haciendo su trabajo. Eso nos hace hacer esos memoriales, porque las autoridades no están haciendo su trabajo, pasan años y nosotros seguimos en busca de esa justicia, ¿no? Algo que como familiares no sentimos que el Estado ha respondido como debería de ser. Por eso nos obliga a estar en esta lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia de nuestras hijas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por compartirnos pues, tu experiencia. No sé si nos podrías hablar un poquitito más acerca de cómo han participado, cuántas mujeres han participado en la elaboración de los murales, y que nos contaras un poquitito más también acerca de los murales, qué se pone, cómo están construidos, qué imágenes hay, y si han tenido como alguna intervención por parte de las autoridades de manera que les quiten los murales o impidan que ustedes trabajen en ellos. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Bueno, sobre todo yo creo que los murales están hechos con los elementos o las cosas o las vivencias de nuestras hijas. Eso es lo importante. Lo que les gustaba, las flores que eran sus preferidas. Por ejemplo, en el mural, después de que se realizó el 28 de octubre del 2017 el primer mural en calle Francisco Madero, era muy pequeño y la barda es muy enorme. Yo creo que mide como 12 metros de alto, como por 15 de largo. Entonces el primer mural se realizó muy pequeño, y ya en el 2020 una colectiva que se llama La Mal Hablada me dijo que si le permitía pintar el mural ahí, pues la barda es demasiado grande, que se lo iba a hacer en memoria de Diana. Y yo pues lógico que estuve de acuerdo, porque esa era mi idea, tener que se abarcara un poco más de la barda, que se pintara su rostro. Entonces ella ya ahí cuando pedimos permiso, porque ahí sí tuvimos que volverle a pedir permiso al encargado del rastro, porque es un rastro de pollos, en donde
matan pollos es la contrabarra de ese rastro. Entonces tuvimos que pedirle permiso al encargado para que tuviéramos la autorización y no hubiera ningún problema, no nos quitaran con el tiempo. Entonces, pues sí, le pedimos permiso y sí, afortunadamente sí lo cedió. Y pues ya esta Norma, que es la chica que fue la muralista, pues estuvo, ¿cómo se llama? Me hizo como una entrevista para saber cuáles eran los gustos de Diana, que eran, pues sí, sobre todo cuáles eran sus gustos, ¿no? Que era lo que ella quería hacer en su vida. Y pues Dianita tenía la costumbre de andar en bicicleta, le gustaba leer mucho, nos gustaba ir a los tianguis en bicicleta y comprarse libros en los tianguis. Entonces, también rescataba animales de la calle, había rescatado 2 gatitos, uno era negro y uno cafecito. Entonces de ahí tomaron los elementos para plasmarlos en ese mural. Están su bicicleta, unos libros y su gatito, y pues el rostro de ella, porque algo en ¿cómo se llama? Su forma de ser de Diana, que no le gustaba tomarse fotografías. Entonces la fotografía que existe o la que nosotros, o que se conoce, se la sacó para su diploma de la secundaria, pero ella no hizo la secundaria normal, sino que la hizo abierta ya después de algunos años. Tenía como 18 años cuando se sacó esa fotografía, y esa es la fotografía que se ha plasmado en ese mural. En otros murales que se han realizado en otras, sobre todo acá en la carretera México-Texcoco, alguna vez fue como en el 2021, se pintaron como cuatro rostros de mujeres víctimas de feminicidio en el Estado de México. Sobre todo se plasman sus rostros y las flores que les gustaban a las mujeres. Desgraciadamente, estos murales, que fueron 4 murales que se pintaron sobre la carretera México-Texcoco, fueron borrados porque pues la intolerancia de la sociedad, que no quiere ver lo que pasa, ¿no? Lo que pasa en el Estado de México. Y desgraciadamente pues sí, los borraron todos. Después, en el 2023, se pintó el rostro de Martita, también sobre la carretera México-Texcoco, y los elementos que tiene, sobre todo, pues son las flores que le gustaban, y su rostro pues infantil, yo diría, porque ella tenía 16 años, no tenía ni 17 años, acababa de cumplir 16 años, era una jovencita. Entonces, pues sobre todo se elaboran así los ¿cómo se llama? Los murales. Pero pues hay muchas cosas más para tener presentes a nuestras hijas, para sentir que ellas se siguen vivas en nosotros, ¿no? Se realizan obras de teatro, canciones, libros, botones, pues sus fotografías que siempre nos acompañan a los lugares en donde vamos, camisetas. Hay infinidad de elementos para, pues yo siempre lo voy a sentir así, para traer a nuestras hijas presentes a los lugares en donde vamos, ya sea alguna movilización, algún meeting, alguna concentración, o cuando acompañamos a las demás compañeras cuando están en audiencia de sus procesos. Es importante para nosotros portar la playera de nuestras hijas asesinadas, o una manta. Sobre todo existe una colectiva que se llama Las Siempre Vivas, que para tener en la memoria de nuestras hijas elaboran mantas con los rostros de ellas, y también le ponen los elementos que les gustaban, las cosas que les gustaban, las flores que les gustaban.
Las Siempre Vivas bordaron una manta muy hermosa para Diana, que también tiene su rostro, tiene su bicicleta, sus libros y las flores que le gustaban. Entonces no solamente son los murales, hay muchas cosas que yo creo que como colectivas o en colectividad elaboramos para que la memoria de nuestras hijas no se pierda, para que nosotras seguimos, yo sí lo siento, para que sientamos que ellas siguen aquí presentes, porque la manera en que nos las arrebataron fue una manera cruel, una manera cobarde, una manera violenta, y es muy difícil seguir avanzando en este mundo sin tener una respuesta de por qué ellas ya no están aquí. Sí sabemos que fueron asesinadas, sí sabemos que fueron asesinadas por hombres misóginos que sienten mucho odio a nuestras hijas, a las mujeres, pero existe algo más. O sea, nosotros siempre nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y existe ese dolor inmenso de no tener una respuesta del Estado, de que ellos nos han fallado, igual que le fallaron a ellas, y que no están todos los que participan en el asesinato de Diana, no están todos en la cárcel. Y eso nos llena de una impotencia tremenda. Yo como madre no puedo concebir la idea de que Diana ya no esté entre nosotros. Entonces se busca por todos los medios posibles de seguir nombrándolas, de seguir teniéndolas presentes, que la sociedad, que las mujeres, que los hombres sepan que Dianita estuvo en este mundo, y que si ya no está es porque ella no lo decidió, porque no fue su culpa, porque hay un responsable, y las autoridades que deberían de hacer su trabajo no lo han hecho, y Diana está sin justicia, y nosotros nos hemos quedado en un lugar en donde no tenemos de alguna manera una tranquilidad, porque no se puede vivir en paz cuando no tenemos a nuestras hijas a nuestro lado, y sobre todo que no hay justicia. Muy bien. Muchas gracias, Lidia. Bueno, con la participación de Lidia, me parece que ella nos cuenta y nos hace un repaso de cómo, además de la búsqueda de la justicia, de el castigo y la sanción de los responsables, que también es un camino que las madres de hijas que han sido víctimas de feminicidio, como los colectivos con los que ella participa, pues luchan. Pero parte de esto, parte del resarcimiento, y entiendo también por lo que Lidia menciona, también la justicia consiste de forma paralela, por supuesto, y no sustitutiva, en recordarlas, en que no se olviden sus historias, que no se olvide que no son un número, sino que eran personas con un proyecto de vida, y que, bueno, frente a la falta de respuesta por parte del Estado, ellas se organizan y lo han hecho, como ella misma, como Lidia nos comparte, no solamente a través de murales, sino también como en esta especie de, pues, de memoria móvil, que son pues las impresiones en sus camisetas, y también en las mantas que nos contaba Lidia que hacen, ¿no? Entonces, murales, camisetas, mantas, que nos ayuden a recordar y a no olvidar que aquí había unas historias que fueron truncadas, ¿no? Pues gracias, Lidia, por tu testimonio, por compartirnos tu experiencia y cómo ha sido la recepción tanto de algunas personas que permiten y otras personas que borran, ¿no? Lo que ustedes intentan mantener. Bueno, ahora vamos a darle la voz Gracias. a Helka Quevedo.
Helka Alejandra Quevedo Hidalgo. Ella es antropóloga con más de 28 años de ejercicio profesional. Ha desarrollado un trabajo directo con víctimas de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Su trabajo ha consistido, por una parte, en la aplicación de la antropología forense enfocada en la coordinación y estrategias que permiten la búsqueda, identificación y entrega de restos humanos de personas desaparecidas, secuestradas o reclutadas forzosamente. Y por otra parte, en el diálogo y asesoría a víctimas y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo su participación en la búsqueda de la verdad y la reparación de hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Muchas gracias, Helka. Encantadas de tenerte aquí en el seminario. Tienes la voz, por favor. Buenos días. ¿Ahí me escuchan? Bien. Perfecto. Bueno, querida Erika, Liliana, gracias por esta invitación a todos y a todas. Lamento no haber podido estar desde el inicio del seminario hoy. Pensé que no lograba entrar a esta hora, pero lo logré, entonces aquí estoy. Primero quiero darle un saludo a todas las madres y personas que están buscando a sus seres queridos, y a ti, Lidia, que alcancé a escucharte un poco. Te mando un abrazo fraterno, solidario y respetuoso, pensando en Diana y en todas las personas que buscamos a las personas que han sido desaparecidas de manera forzosa. Yo les voy a hablar a todos y a todas de la experiencia de la justicia transicional en Colombia, con sus más y con sus menos. Para eso voy a hacer algo súper concreto, muy corto, de las definiciones de justicia transicional y de memoria histórica. Lo voy a hacer a través de un estudio de caso en el que participé como antropóloga forense, pero también como investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica en mi país. Voy a hablarles un poquitito de los retos y las limitaciones. Muy bien. Bueno, aquí yo, como les digo, esto va a ser algo muy corto, porque seguramente en el diálogo y en la conversa es donde vamos a tener un acercamiento y la conversación, que es lo más importante. Entonces, aquí he tomado el concepto de Naciones Unidas del 2004 para la justicia transicional, y habla de la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos. Yo quiero que pensemos en esta palabra, intento, de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr a la reconciliación. El objetivo de esa justicia transicional es reconocer a las víctimas como titulares de derechos, aumentar la confianza entre la sociedad y las instituciones del Estado. La justicia transicional busca contribuir a la reconciliación y a la prevención de nuevas violaciones. Esto es como la teoría. Ahora vamos a ver cómo realmente puede funcionar. Bueno, hay tres pilares que sí o sí son como unas condicionantes de la justicia transicional, que es la verdad, la justicia y la reparación. Antes de seguir, quería decirles que en el mundo seguramente aquí hay personas expertas o ya han participado en esto, pero hay, digamos, dos circunstancias, dos ámbitos en donde, por eso la transición, ¿no? Transitar ¿de dónde? De la dictadura a la democracia o de la guerra a la paz. En este caso, yo les voy a hablar de lo que en Colombia cómo hemos usado la justicia transicional para pasar de este conflicto armado a la paz. Bien. Muy bien. Estos tres pilares, vamos a hablar de verdad, justicia y reparación. Verdad entendida como, bueno, aquí tomé del griego aletheia, sin velo, ¿cierto? Quitar el velo, esclarecer, sacar de la oscuridad rápidamente, ¿cierto? Esos hechos, las causas y circunstancias relacionadas con la violación de los derechos humanos. Esclarecer la verdad en este contexto de justicia transicional tiene dos instancias, la judicial y la extrajudicial, pero también una dimensión individual y colectiva.
Luego en el caso vamos a ver esto cómo se aplicó, ¿vale? Estos solamente son unos conceptos. Y la justicia entendía, digamos, de dar a cada quien lo que le corresponde, pues que las familias y las personas afectadas por esa violación tengan investigaciones adecuadas, imparciales y prontas, ¿no? Que se hagan, que se les responda, que se sancione y juzgue a los responsables y que esto garantice la participación de las víctimas y su acceso a recursos judiciales. Eso es como que los mínimos. En cuanto a reparación, aunque es muy difícil reparar, que eso ya sería una discusión muy profunda desde la verdad y la filosofía de cómo uno vuelve a ser lo que era. O sea, difícilmente que una mamá que pierde una hija o un país en donde hay miles de muertos se vuelva a su origen. Sin embargo, la reparación es uno de los pilares de la justicia transicional, como procurar hacer de verdad lo mejor que se puede. Esta reparación debe incluir, debe ser integral, efectiva y debe incluir una restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Esto en sí mismo nos llevaría una gran discusión y análisis, pero en este momento lo voy a pasar a menos que más adelante querramos verlo a más profundidad, a mayor profundidad. También tiene esa reparación unas dimensiones simbólicas y materiales y unas individuales y colectivas. En Colombia, bueno, vamos a ver cómo desde un estudio de caso puedo yo hoy compartirles y transmitirles cómo como país hemos podido un poquitico obtener algo de verdad. A un costo de justicia, claro, pero bueno, entonces, rápidamente, Colombia a 2021 en ese censo nos habla de 51,6 millones de personas que habitamos este país. Tenemos, al igual que México, 32 departamentos y un conflicto armado de más de 60 años. Este es el contexto en el que vamos a aplicar. Aquí les comparto solamente algunas cifras muy básicas, algunas de hechos victimizantes que han sucedido en el marco del conflicto armado. La fuente, aquí como lo dice, es la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Esta sí está actualizada a 2024. Esta unidad es esta fuente que utilicé es uno de los mecanismos de justicia transicional, esta unidad de atención a víctimas. Relaciona hasta 2024 1.100.000, bueno, ahí están las cifras, no las voy a leer, tengo los minutos contados, pero solamente quisiéramos que ver, mira, nuestros muertos, lo que nos ha costado este conflicto armado, aunque hay subregistro, y de desaparición forzada 196.604. Sin embargo, antes de proseguir, estas cifras no están unificadas en el país. Ese de hecho es uno de los retos y los problemas que hemos tenido como colombianos, y es que claro, no solo que diferentes instituciones e instancias intentamos contar a través de las cifras lo que nos ha pasado, sino que tenemos obviamente diferentes temporalidades y variables. Entonces, esta es solamente una de las fuentes, pero esta es una aproximación a esos hechos que el conflicto nos han llevado hasta aquí. Entonces, insisto que ante este panorama que tenemos que hacer como sociedad, pues dialogar y transitar de ese conflicto armado a la paz. Aún no lo hemos logrado. Quiero también decir eso, ¿no? Estoy hablando desde el reto que tenemos como colombianos. Somos un país en nuestro contexto es que hay miles de cuerpos sin contar, hay miles de desaparecidos sin encontrar. Estamos invadidos con fosas clandestinas y oficiales que ocultan cadáveres y verdades. Somos un país de expedientes judiciales que han sido archivados y en donde no se ha escuchado atentamente a las víctimas ni a los agresores. Tenemos una robusta legislación, protocolos y procedimientos que no se aplican siempre ni de la mejor manera. Somos un país sin memoria, en donde se repiten hechos violentos y en donde muchos consideran que eso que le pasa al vecino es del vecino. Aquí, como país, tampoco hemos podido ligar a las capitales que tenemos con lo que pasa especialmente en los territorios, en la provincia. Bueno, rápidamente tenemos dos modelos de justicia transicional, uno del 2005 que se hizo básicamente con grupos paramilitares y el otro con la guerrilla de las FARC, básicamente. En este momento los dos modelos de justicia transicional están actuando, están sucediendo.
funcionan los dos. En los dos modelos de justicia transicional en Colombia, tanto el de Justicia y Paz, que es del 2005 a través de la ley 975, como el Acuerdo de La Habana, que es del 2016, en los dos el centro de esta justicia transicional de los dos modelos son las víctimas, la centralidad de las víctimas del derecho que tienen. Aquí estas siglas que ven aquí son derechos a la verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición. Este modelo de justicia transicional, estas tres, este es el sistema voy a retomar el de La Habana, el del 2016, que se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Medidas de No Reparación, que es cómo funciona este sistema de justicia transicional del diálogo de La Habana con las FARC, que es una guerrilla en Colombia, la más antigua y bueno, la que desde el 64 está en Colombia. Entonces surgieron estos tres mecanismos. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tenía una duración de 3 años, ya acabó, ya hizo su informe, dieron 1 año y medio más. En este momento el país intenta aplicar e implementar las recomendaciones de esa justicia para una convivencia. Es un reto, no lo hemos logrado, estamos en ese proceso. La Jurisdicción Especial para la Paz es el segundo mecanismo de ese sistema, que es desde el ámbito judicial. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado tiene un carácter humanitario y extrajudicial. Esta es la encargada de buscar a las personas desaparecidas, obviamente. Bueno, ahora, el caso del que les voy a hablar es en el marco de justicia y paz. ¿Listo? Es decir, son hechos relacionados por paramilitares, por un grupo paramilitar del bloque central Bolívar en el año 2012. Entonces este abordaje lo voy a hacer para contarles qué hemos hecho, pero que todavía estamos ahí sin responder preguntas. Es un abordaje desde memoria histórica y desde antropología forense. Yo soy antropóloga, creo que ya en la presentación Lili lo había dado, entonces desde ahí, desde la experiencia en campo, es donde yo les voy a compartir este caso. Muy bien. Primero, básicamente, como antropología forense, de pronto aquí en el auditorio, en el público, no todos son antropólogos ni nada, pero el concepto básico que tiene la ALAF, que es la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, en donde dice, es la aplicación de la antropología biológica, social y la arqueología en contextos legales. La antropología forense aporta a los procesos de búsqueda, recuperación e identificación de cuerpos y al esclarecimiento de los hechos. Y por memoria histórica, en el marco de justicia transicional, que es donde vamos a abordar este caso, lo decimos como un viaje de escucha, ya vamos a ver por qué. Esta memoria histórica retoma la memoria individual y colectiva, o sea, y sobre todo de estas víctimas del caso que les voy a contar, y usa, obviamente, pues como memoria histórica, herramientas de la historia. ¿Para qué? Pues para articular estas memorias, para reinterpretar hechos determinantes del pasado que se escogen, para comprender qué pasó, por qué pasó y para que eso no se repita. Muy bien, ese abordaje de la memoria histórica y la antropología forense que nos muestra esa interrelación entre estas dos disciplinas, pues nos amplía una comprensión y el impacto de los hechos sobre quiénes, porque yo voy a hablar de un caso forense de personas fallecidas, bueno, entonces por eso aquí yo hablo de los muertos, hablo también de las familias que buscan, de la comunidad que fue afectada, que fue testigo, que fue desplazada, de los perpetradores también, aquí siempre, y en esta justicia transicional, los agresores o perpetradores o indiciados, voy a hablar aquí de perpetradores, tienen un papel activo en la justicia transicional. Claro, también de los forenses y los lugares. Ya vamos también a ver por qué los lugares. El caso de que estamos hablando. En Colombia, como les digo, se han intentado varios diálogos de paz. Entre el 98 y el 2000 se intentó uno. El Caguán queda en el lugar, Caquetá es el departamento o el estado, para ustedes los mexicanos. Caquetá es el lugar donde sucedieron estos diálogos que fueron un intento fallido. Entonces, el gobierno de ese entonces estaba intentando hablar con las FARC, casi que después de 14 años, o sea, ahorita el de La Habana, este fue
el diálogo, el intento anterior de hablar con las FARC. Ahora en el 2016 se logró ese diálogo, pero aquí fracasó. Entonces, pero en medio de este diálogo, el gobierno, bueno, no voy a hablar tanto de eso porque si no me extiendo, pero le dio 40.000 kilómetros a este grupo armado porque ellos lo pidieron, se hicieron unos intentos de diálogo, se dejó de, las Fuerzas Armadas de Colombia dejó de actuar allí, o sea, les dejó esto, y no se logró. Entonces, claro, los paramilitares que dijeron, no podemos permitir que les den más el país, tenemos que acabar, por eso están las comillas, por favor, con el comunismo y la subversión, ese era su lema, tenemos que acabar con todo lo que huela guerrilla, entonces nos vamos a tomar gran parte del país y vamos nosotros a hacer justicia. Eso fue el pensamiento de los grupos de autodefensa que se llaman a sí mismos, o paramilitares como se conocen realmente en el país y por sus acciones que, bueno, muchos lo hacían con complicidad y de los militares. Bueno, entre esos los falsos positivos, que es otro tema del que no vamos a hablar ahora. Entonces, ese es el contexto del caso. Entonces fracasa este diálogo, llegan los paramilitares al sur de Caquetá. Bueno, llegaron a muchas partes del país, casi a todo, pero voy a hablar del caso del sur de Caquetá, y allí instalaron una escuela de la muerte. Esta escuela de la muerte desplazó, confinó, desapareció, torturó, extorsionó y asesinó a cientos de pobladores. El lugar, aquí ustedes ven, esto es Colombia, este es el departamento de Caquetá, que está aquí. Este aquí es nuestro municipio, Belén de los Andaquíes, y allí un poblado, una vereda de Belén de los Andaquíes se llama Puerto Torres. En Puerto Torres es el caso que yo les voy a hablar. En 2002, rápidamente, la Fiscalía General, yo formaba parte de ese equipo forense, recibimos información que existían fosas clandestinas, nos hablaban entre 100 y 500, un informante, o sea, uno del grupo armado se salió por diferentes razones del grupo, porque temía por su vida, porque los traicionó de todo, entonces decidió acudir a las autoridades, o sea, a la Fiscalía General de la Nación y decir, ojo, yo sé, allí está pasando esto, etcétera. Entonces nosotros fuimos un grupo grande de forenses, de equipo judicial, de investigadores, verificamos esos datos y exhumamos a 36 de estas personas. Se han seguido exhumando, se siguen exhumando y se siguen buscando cuerpos allí. Solo les voy a hablar de una diligencia judicial en donde exhumamos 36 cuerpos de 36 fosas individuales, todos desmembrados, torturados. De estos 3 eran mujeres y 36 eran hombres de estas víctimas. Aquí, rápidamente, aquí, perdón. Aquí, si ustedes ven en la parte de arriba, dice Antropología Forense y Memoria Histórica. La primera está en negro, Antropología Forense, porque esto que ven aquí en este momento es lo que ustedes pueden observar de lo que nos da la información forense. En la siguiente vamos a ver la bondad de la memoria histórica, pero como les digo, esto en un contexto de justicia transicional, porque este abordaje se hizo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿cierto? Es decir, yo primero fui forense en el 2002, por eso les hablo de este caso, en donde participé, pero luego aquí en 2013, desde memoria histórica, o sea, desde justicia transicional, porque memoria histórica es una institución, no es una ONG ni es una poesía, es un Centro Nacional de Memoria Histórica, porque en el marco de justicia transicional está el deber de memoria. Por eso tenemos que escuchar absolutamente a todos quienes participaron en el conflicto armado. Por eso pudimos hacer esta investigación de esta manera. Entonces, desde la antropología forense, si solamente nos hubiéramos quedado ahí, hubiéramos tenido esta información. Entonces, una exhumación aquí. Luego vino Justicia y Paz en 2005. ¿Se acuerdan que les dije que hay 2 sistemas de justicia transicional? Esta que fue con los paramilitares en 2005. Ellos empezaron a dar unas versiones. En 2011 se exhuman los cuerpos que ya los habíamos sacado de fosas clandestinas individuales. Aquí en 2011 un grupo de forenses de la Fiscalía los exhuma por segunda vez.
pero esta vez ya estos cuerpos que se exhumaron en 2002 y se dejaron en un cementerio oficial o panteón, cada uno tenía su fosa individual, pero ya estaban necropsiados, ya tenía una información. Luego en 2011, después de que los paramilitares, los responsables, hablan de lo que pasó con esas víctimas, aquí dice versiones, entre 2008 y 2009 versiones libres. Entonces los forenses van y los exhuman y ellos aquí ya habían hablado de algunos nombres. Entonces entre 2012 y 2022 en total se han identificado 18 de esas 36 personas. 2 de ellas mujeres, 16 hombres. Nos faltan 18, ustedes se dan cuenta que abajo hay un rojo, nos siguen faltando 18 personas. En 22 años, ni siquiera uno por año. Esta es la complejidad. Desde la antropología forense y las ciencias forenses también, ¿qué podemos saber? Pues que durante el recorrido de esos cuerpos, para mí también es importante como antropóloga, ¿qué ha pasado? Durante 9 años estuvieron esas fosas individuales en el cementerio. Luego, durante 8 años, estuvieron en unas bóvedas del mismo cementerio. O sea, de la tierra, necropsiados, pasaron a las fosas, o sea, como en cemento, ya con una segunda necropsia, o sea, ¿sí? El recorrido de esos cuerpos. Y en este momento, que era 22, en este momento ya llevan 5 años en unos laboratorios que se trajeron de ese lugar, de Belén de los Andaquís. En este momento están en Bogotá, en las instalaciones de la Fiscalía, esperando que el banco de perfiles genéticos dé un cruce, porque los cuerpos los tenemos, con el registro de las familias. Tenemos más de 43.000 registros de familias en el Banco Nacional de Perfiles Genéticos, sin embargo no nos ha dado, que esos son otros retos. La antropología forense aquí materializa lo perdido, ¿cierto? O sea, nosotros como forenses buscamos, recuperamos, analizamos, ¿cierto? Pero también damos aporte a la verdad, porque es decir, si la persona ha sido desaparecida, podemos recuperar esos cuerpos, podemos estudiarlos y leerlos. Muy bien. Ahora, vamos aquí. ¿Qué nos da el enfoque de memoria histórica? Ustedes ven ahí en negrito arriba, dice memoria histórica. ¿Qué nos dio? Nos da básicamente 2 informaciones. Una, nos amplía la afectación, primero nos amplía las fuentes. Entonces, como memoria histórica, nos devolvimos. Aquí ustedes ven 2003-2018, memoria histórica es donde se hacen unos informes, donde se aborda ese pasado desde este presente de 2013 a 2018. Nos devolvimos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con esas muertes? ¿Qué fue lo que pasó con esa justicia transicional? ¿No? Con esas verdades de esos paramilitares que nos dijeron cómo torturaron, mataron y desaparecieron y por qué lo hicieron. Entonces, eso lo podemos hacer, ampliamos las fuentes, ampliamos una mirada sobre los cuerpos, dialogamos con las familias, con la comunidad, con los funcionarios que en 2002 hicimos esas y otros ampliamos, con los que toman las decisiones, con jueces, involucramos a todas las partes, como insisto, con los perpetradores también, con los lugares y la naturaleza. La naturaleza también fue afectada por el conflicto armado. En las fincas de esas veredas fueron, en vez de sembrar cultivos, sembraron cadáveres. Allá siguen habiendo fosas. En los árboles colgaban a las personas para torturarlas. Entonces también hicimos una mirada de cómo el conflicto ha afectado a la naturaleza. Muy bien. También una segunda bondad de esa visión de memoria histórica en el marco de una justicia transicional nos permitió conocer y acompañar los impactos en esas fuentes, tanto de manera individual como de manera colectiva. Muy bien, y obvio, esa visita al pasado desde memoria, desde ese pasado, desde el presente, ¿por qué está condicionada? Es diferente que yo como antropóloga, que por ejemplo participé en esa diligencia, es diferente a si cualquiera de ustedes viene a Colombia, ustedes vienen con otra historia, con otras preguntas. Entonces aquí, si bien hay una subjetividad, también hay una objetividad de esa mirada hacia atrás. Igual estamos hablando sobre unos hechos innegables, pero cómo lo miramos también depende de la historia, de la memoria, de los olvidos, ¿no? Del rol en el caso, de las preguntas que tengamos. Muy bien, me estoy demorando, Dios santo, no sé cuántos minutos me quedan. Ese abordaje de memoria histórica, entonces, esa mirada hacia atrás de memoria histórica es interesante porque la justicia transicional, es decir, el Estado colombiano,
también no solamente a las familias y al colectivo donde se instaló esa escuela de la muerte, porque allí se torturó, se confinó a esas personas, hasta se usaron como escudo humano algunos pobladores, se reconoció como víctimas, también a Puerto Toro, el lugar, como sujeto de reparación colectiva. O sea, el Estado dice no solamente las víctimas, no solamente el río, los ríos convertidos en fosas líquidas, los animales, aquí ha habido hornos crematorios también en Marcos, todo, ha pasado de todo. Entonces la justicia transicional amplía, cubre tanto a los lugares como a los espacios que han sido afectados por el conflicto armado. Pero por supuesto la memoria también tiene disputas, hay disputas entre quienes van y entre quienes quedan en los lugares. Por ejemplo, el árbol, uno de los árboles símbolos donde se torturaron a las familias, hubo, después de que el conflicto en esa zona pasó, hubo mucha disputa en si el árbol lo dejaban o lo quitaban, como testigo de los hechos, o porque les recordaba justo eso, lo querían quitar. Pues básicamente les cuento, lo talaron, la comunidad lo taló, lo envenenó, lo tumbó. No querían ese testigo, otros sí lo querían, pero bueno, ese es otro punto. Sí, como les digo, continúan 18. Bueno, yo ahora en la conversa. De aquí salieron 2 informes, o sea, esto se documentó desde memoria histórica lo que pasó allí. Son 2 informes, están en líneas, aquí están explicado más o menos cómo se hizo la investigación. También se hicieron procesos de reparación simbólica de ese caso. Aquí está el mapa de Colombia. Hay 36 árboles sembrados en memoria de las 36 víctimas de Puerto Torres. Y estos árboles los sembraron en 2014 en el marco de la investigación de memoria histórica colombianos que aparentemente no tenían que ver con el conflicto armado, pero que por ser colombianos, por supuesto que nos tenemos que ver afectados. Así yo no haya tenido un desaparecido. Estos árboles fueron sembrados y en memoria yo les hice una cartica a cada persona basada en la necropsia diciéndole: querida Liliana, estás sembrando este árbol en memoria de una niña, de una joven que se encontró en Puerto Torres su cuerpo de manera en una fosa individual clandestina, murió por proyectil de arma de fuego, se encontró un Brasil en la fosa. En el momento que se identifique esta niña, esta colombiana, esta mujer, tú le vas a entregar a la familia este árbol que está creciendo. Al momento hemos entregado 18 árboles. Entonces hay un acto de reconciliación, hay acto entre esa Colombia profunda y estos bogotanos que adoptaron ese árbol. Pero bueno, esa es otra experiencia bellísima, pero es para contarles que esto sigue pasando. Esto es Puerto Torres, donde sucede, aquí en estos lugares donde están este laberinto de la memoria y todo eso, ahí ocurrían también las torturas, ahí mataban, o sea, fue un laboratorio de muerte y de tortura en este poblado. El estudio de caso que nos permite decir, ya voy a terminar, la reparación y la verdad para las víctimas igual son incompletas, siguen a la espera, pues nos faltan 18, hablando de solo este caso, no de los millones de víctimas que el conflicto nos ha dejado. Claro que sí también, solo que aquí esto está aplicado al caso de Puerto Torres. La justicia transicional permitió reconocer y reparar los daños, no solo a las víctimas, sino a Puerto Torres como sujeto de reparación colectiva. Durante 22 años, después de 22 años, aún faltan 18 personas por identificar y entregar el cuerpo a sus familias. Los desaparecidos siguen, o sea, esas 18 cuerpos que nosotros tenemos, o sea, bueno, que el Estado colombiano tiene bajo su custodia, para las familias, como no han recibido sus cuerpos, pues estas personas siguen vivas, ¿cierto? Siguen existiendo. Igual en las investigaciones judiciales siguen andando estas investigaciones, se siguen preguntando, y hasta aún en las frías estadísticas. Hoy yo les estoy hablando de 18, son 18 historias, 18 familias, 18 personas, 18 mamás. La antropología forense produce verdad y produce memoria. La tecnología y los avances de la ciencia también permiten regresar al pasado. Es diferente lo que yo hago, por ejemplo, lo que hice en 2002, a lo que si yo voy a Puerto Torres y yo sigo yendo hoy, en 2011 encuentro otra cosa, en 2022 otra, en 2030 otra, porque todo esto, cada revela verdades, así como los cuerpos en sus diferentes estados. Y el agresor, obviamente, ante la evidencia forense, no puede negar ni minimizar el horror del caso, ¿cierto? Ante unos cuerpos desmembrados y descuartizados y donde unas necropsias se hicieron, estaban las torturas y la manera de muerte. Algunos límites y retos de la justicia transicional, que sí, se sacrifica justicia por verdad. La pena que pagan los responsables no es proporcional a los crímenes cometidos, es verdad.
de sacrificio. Pero eso es lo que la sociedad y el país debe analizar. Si lo sacrifica o si dejamos a los perpetradores fuera, ellos tienen, si no toda, gran parte de la verdad, porque fueron quienes desaparecieron y mataron a los desaparecidos. El perdón es una opción, prever el mecanismo para atender es otro reto, como que son tantas víctimas que ese mecanismo de justicia transicional ojalá pueda cubrir a la mayoría. La reconciliación entre las víctimas y los agresores requiere de un mínimo un proceso de reconocimiento de los hechos, solicitud de perdón público, eso sí, ellos deben tener el deber, aportes a la verdad, la reparación debe ser integral, la justicia transicional debe reconocer los hechos, juzgar a los responsables, dar centralidad a las víctimas y divulgar esta verdad. La justicia transicional debe producir un alivio social. Se debe contextualizar siempre los hechos, deben participar la comunidad y las familias y debe hacerse siempre con los enfoques diferenciales de género, etario, étnico y territorial y terminal. No había corrido hace mucho tanto. Bueno, gracias a todos. Pues bueno, muchas gracias, Helka, por toda tu exposición y la contextualización de lo que ocurrió aquí en Caquetá y en particular pues por este ejercicio, por estas prácticas de construcción de memoria, que siempre me parece que la idea de construir memoria precisamente es conservar en la cabeza, en las ideas, precisamente en la memoria tanto individual como de las sociedades, pues hechos que en general son hechos desagradables y son hechos donde han ocurrido violencias y graves violaciones de derechos humanos y violaciones de derechos humanos. Y la importancia de recordar no es con otro propósito que recordar, mantener en el recuerdo vivo para que estos eventos no vuelvan a ocurrir, ¿no? Para que mantengamos presente qué es aquello de lo que tenemos que alejarnos, ¿no? En lo colectivo y en lo social. Y este ejercicio en Caquetá de la siembra de los árboles me parece casi poético, podría decir, Helka, porque es algo, es un ser vivo y además está vinculando, pues algo, está vinculando en oposición la muerte y oponiéndole la vida que crece y vinculando a las personas que sembraron con las personas que desaparecieron ahí y que después fueron encontradas, pues sus restos, ¿no? Fueron encontradas muertas. Entonces es muy lindo, ¿no? La concatenación que puede generar entre las otras personas que no les conocieron con las personas desaparecidas y la muerte con la vida como horizonte. Entonces, como podremos ver, pues tenemos estos ejercicios ciudadanos pues muy diversos, ¿no? Las camisetas, las mantas que nos comentaba Lidia, los murales hechos por las mismas madres, la siembra de los árboles, la construcción del laberinto. Y bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas y respuestas que tenemos, perdón, a las preguntas, las respuestas van a ser por parte de ustedes en ese mismo orden en el que participaron. Primero Lidia responde y luego Helka. Y aquí les cuento qué nos han dicho desde Facebook. Libres ya. Señora Lidia, muchas gracias por la valentía para compartirnos su lucha y dolor. Quisiera preguntarle, desde lo que usted ha vivido, ¿qué es lo que hace falta en las fiscalías para que lleven una investigación adecuada? Y de manera general, en el sistema de justicia, ¿qué más podría abonar? Pensando que ya hay protocolos de actuación, manuales, pero todo pareciera letras sin práctica, gracias. Dolores Figueroa le pregunta a Helka, me llama la atención el detalle del árbol usado para tortura. ¿Qué debates se dieron para talar o no el mismo?
Nos preguntan, más bien es un comentario para la señora Lidia. Admiro sus actividades y su fortaleza para la búsqueda de justicia de su hija. Me gustaría conocer cómo se dan los procesos de organización para realizar estos murales y qué otras actividades han realizado para perpetuar la memoria de su hija. ¿Qué ha significado para usted el apoyo de las diversas colectivas feministas? ¿Les parece? Si hacemos esta ronda de respuestas y luego damos paso a las siguientes que se generen. Por favor, Lidia. A la pregunta que nos hace la compañera, no recuerdo el nombre, de qué hace falta en las fiscalías para que hagan su trabajo. Yo más bien pienso que muchas veces lo que más hace falta es una voluntad política, porque pues tenemos muchas leyes. México cuenta con muchas leyes, está Campo Algodonero, en donde ahí es algo que ya al Estado mexicano le llamaron fuertemente la atención por su inacción en el caso de 3 jóvenes mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? En donde no hizo lo correcto desde el momento que reportaron su desaparición. Entonces ya hay, en legislaciones existen demasiadas leyes, protocolos, sentencias. Simplemente todo el sistema de impartir justicia no quiere hacerlo, no tiene esa voluntad, no toma los protocolos. Existe el protocolo ALBA, que también fue derivado de la sentencia Campo Algodonero, en donde fue modificado exactamente para no perder tiempo y buscar a nuestras hijas, a nuestros familiares inmediatamente, sin que nos digan las autoridades. Tienen que esperar 72 horas, porque eso es lo que siempre nos dicen. Hay que esperar 72 horas para iniciar una búsqueda. Seguramente se fue con el novio o se fue de fiesta. Eso es lo que siempre nos dicen. Nos siguen diciendo después de la sentencia Campo Algodonero, que fue en el 2009, hasta estos días siguen pues diciendo eso, ¿no? Las autoridades, los ministerios públicos, cuando uno llega a un centro de justicia, a una fiscalía, nos siguen diciendo eso, ¿no? Hay que esperar 72 horas. Y yo más bien siento que es eso, que no tienen esa voluntad de hacer lo que les corresponde. Ellos están ganando un sueldo que no desquitan, que simplemente pues no les interesa la vida, la integridad de nuestras mujeres, y desgraciadamente hay graves violaciones de derechos humanos a su integridad, a su vida de nuestras hijas, al no ser juzgadas. Y pues en muchos casos tienen la oportunidad de encontrarlas con vida, más bien en todos los casos, y sin embargo, si ellos no hacen lo correcto, van a seguir sucediendo desapariciones, que es la antesala del feminicidio, y pues seguimos, nosotros las madres seguimos pues sufriendo la pérdida de nuestras hijas, ¿no? Las colectivas son algo muy, muy importante en nuestra lucha, son las que nos acuerpan cuando estamos en una fiscalía exigiendo que las autoridades hagan su trabajo. Siempre es un gran apoyo emocional. Yo creo que es lo que de alguna manera nos sostiene. La principal razón son nuestras hijas asesinadas, las que nos sostienen, su gran amor que le tenemos, el amor que nosotros sabemos que nos tenían a nosotros, es lo que nos sostiene, nos da la fuerza para seguir en este camino de lucha, ¿no? No es decir, yo no voy a dejar esto porque ella no se merece que sea asesinada y que nadie haga absolutamente por ella. Pero algo muy importante son la colectividad que existe entre las mujeres, ese acuerpamiento que nos dan en los reclusorios, afuera de los reclusorios, cuando estamos en audiencia, en cualquier acción que nosotros hagamos. Por ejemplo, Justicia para Diana estuvo en plantón en el 2020, en plena pandemia, en frente de Palacio Nacional. Estuvimos casi 2 meses, desde julio hasta agosto,
Y pues ahí recibimos nuestro mayor apoyo de las colectivas, porque eran las que estaban con nosotros, estaban en las noches cuando tenían que ayudarnos a hacer vigilancia, porque existen muchas formas de agredirnos o de intimidarnos, y pues el gobierno mandaba mucho policía a que nos estuviera como pues de alguna manera vigilando. Entonces ellas eran las principales que estuvieron ahí con nosotros. Entonces yo creo que esta lucha es colectiva y está formada por familiares de mujeres víctimas de feminicidio, de desaparición, pero también las colectivas juegan un papel demasiado importante en esta lucha, y los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación también es algo muy importante. Las abogadas que nos ayudan en nuestros procesos. Entonces, pues sí, es una lucha colectiva, y cuando le arrebatamos un pedacito de justicia al Estado, es colectivamente. Bueno, antes de responder la pregunta del árbol, quisiera compartirles y decirle a Lidia que en Colombia hace 30 años estamos luchando para quitar eso de las 72 horas. Mira, esto ha sido increíble. Nos pasa igual, ya un poco menos, pero pasa seguramente en algunos lugares de provincia. Nos ha tocado hacer campañas totalmente todo el tiempo en comerciales, en televisión, en campañas, para que ese primer respondiente, como se llama, se quite eso, porque no existe en ninguna parte que hable de esas 72 horas. Sin embargo, es como, no sé, un chip de dónde salió, no sé si por el habeas corpus las 36 horas, aquí a veces eran 36 horas, otras veces 48, eso ha ondulado entre varios grises, es increíble, pero para eso yo creo que es voluntad de los medios de comunicación y también de las fiscalías, de la procuraduría, que se pueda llevar eso a la radio, a la prensa, que eso no existe, que eso no, porque es dificilísimo quitarlo, es como lo consuetudinario, ¿no? Se volvió costumbre y todos repiten que son 72 horas, pero nos ha costado, pero lo hemos podido más o menos bajarle por campañas y por voluntad de las familias, de las organizaciones aquí en Colombia, de la comisión de búsqueda, de decir eso es de hecho, hasta la misma policía hizo una resolución interna, porque en cada municipio de aquí del país hay un policía, entonces como que empezamos, pero esto es por voluntad, una resolución donde decía, es un mito, no, las 72 horas no son una condición para recibir una denuncia o un reporte, ¿no? O sea, pero toca una voluntad de las instituciones para que sus funcionarios pasen el mensaje de que eso es un mito, no existe. Y de hecho dejar muy claro qué pasa si alguien sigue diciendo que son de 72 horas y con el mismo argumento que tú lo decías, estimada Lidia. Bueno, la pregunta respecto al árbol, pues mira, ese árbol es el árbol de mango que estaba en el patio de la escuela real, primero escuela para la vida, o sea, era una escuela donde los niños aprendían allí en Puerto Torres, y este era uno de los árboles que fue como el símbolo donde más se torturó a las personas, y cuando nosotros vamos 15 años después a mirar el árbol, a revisarlo, a revisitar ese lugar como memoria histórica, porque cuando fuimos como fiscalía, pues nosotros hicimos las diligencias y nos fuimos y no volvimos realmente a ese lugar donde estaba el árbol. Pero cuando se hace el informe de memoria histórica y como les digo, se fue la mirada a decir qué pasó aquí en este lugar de escuela de la vida convertido para la escuela de la muerte y de tortura, para enseñar, donde decían cómo torturar a partir de los cuerpos de las mismas víctimas y también de algunos del grupo armado y de animales que también fueron usados para eso. Pues cuando vamos a mirar el árbol y se le da un lugar al árbol, se nombra el árbol, se reconoce que el árbol también fue víctima, las personas que llegaron nuevas a ese lugar
muchas de los nuevos habitantes decían, ay, ese árbol es muy feo, nos recuerda cosas terribles que pasaron aquí. Luego los que estaban y que se quedaron y que han sostenido y que han permanecido en el lugar decían, no, justo es el testigo y el que nos recuerda que eso no puede volver a pasar. Entonces hubo muchas disputas y muchas discusiones. Finalmente, unos decidieron como envenenarlo y le pusieron como un ácido que yo todavía no entiendo y se fue secando. A través de 2, 3 años se fue secando ese maravilloso árbol de mango hasta que después lo talaron, lo tumbaron. Igual sería interesante hoy saber si aún están las raíces del árbol. Yo siempre regreso al lugar y a veces les digo que no quiero ni entrar al patio del colegio. Solo sé que el árbol lo talaron. Lo alcancé a ver hace 2 años que estuve seco, pero todavía con vida, bien o mal. Pero sí, ese es un ejemplo, ¿no? De las disputas de qué se recuerda y qué se olvida, de si se elige olvidar y si se elige recordar. Gracias. Gracias, Helka. Pues aquí tenemos nuevas preguntas para ustedes también. Para ambas, ¿cuál es la recepción que han tenido los ejercicios de memoria por parte de la comunidad? Los ejercicios en los que ustedes han participado o que han conocido, ¿no? Helka, los murales, Helka, la siembra de los arbolitos, y Lidia, los murales y lo que nos contó, ¿no? Las mantitas. ¿Cuál ha sido la reacción de las autoridades frente a estas iniciativas ciudadanas de memoria? También para ambas. Para Helka, ¿podrías hablarnos un poco más del laberinto de la memoria? ¿Qué otras prácticas o ejercicios de memoria se han desplegado en Colombia? Cristel Jiménez nos dice, tenemos muchas políticas públicas sobre el tema. Lo que falta es que las fiscalías y las secretarías involucradas las lleven a cabo. Es un gran desafío que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda que todos los protocolos se lleven a cabo. Yo aquí en México con la ley de desaparición forzada, se quitó la espera de las 72 horas y ya la búsqueda se tiene que hacer de forma inmediata. Este es un comentario, no es una pregunta, entonces les dejo con las preguntas al inicio para ambas y luego para Helka. Bueno, yo entiendo que la pregunta que hacen es que si las autoridades de alguna manera nos reprimen o hay violencia hacia nosotras cuando estamos realizando algún mural. Pues, ¿cuál ha sido la reacción? Si las apoyan o si las agreden. Y también cómo ha recibido la comunidad, o sea, la gente local, esos ejercicios de memoria. Bueno, las autoridades siempre están ahí, según apoyando, pero pues nosotros sabemos muy bien que no es así, ¿no? En el momento en que se hacen los murales, casi siempre está ya sea la Fiscalía o la Secretaría de las Mujeres, no cerca, no se hacen presentes, muchas veces no se hacen presentes, nada más nos damos cuenta que nos están vigilando. Entonces, de alguna manera nosotros nos sentimos intimidadas, porque pues ni siquiera llegan a decirnos pues estamos aquí, que se les ofrece, sino simplemente nos damos cuenta que nos vigilan de lejos. Y lo sentimos como una forma de intimidación o tomarnos fotografías, y pues de alguna manera pues nos sentimos victimizadas o vigiladas. También algo que se ha hecho en memoria de Diana, se puso un memorial en frente del Centro de Justicia, como se llegó a colocar con diferentes colectivas y medios de comunicación, pues ahí no hubo como de alguna manera ningún problema, ¿no? Y a pesar de que ya tiene 4 años, ya va para 5 años que se colocó, sigue exactamente ahí. Pero pues hemos visto que en otros municipios, por ejemplo en Iztapaluca, se colocó igual un memorial para una niña y una joven que habían sido asesinadas, o bueno, lo hicieron colectivamente, y a los pocos días pues sí, lo quitaron. Entonces vemos que en algunos municipios de alguna manera podríamos decir que respetan,
los memoriales, pero en otros municipios no son tan, ¿cómo se llama? Pues respetuosos y los llegan a quitar. Los murales, la sociedad muchas veces llega y hay apoyo de ellos cuando se pintan, sobre todo de la sociedad, ¿no? De los vecinos, de los que están ahí. Cuando se pintan, pues si uno necesita luz o necesita agua o necesita cualquier cosa, e incluso llegan y nos dicen si nos traen algo de comer, o a las compañeras, las colectivas que llegan, les llevan algo de comer o les llevan algo de tomar. A los muralistas les ofrecen algo también. Les ofrecen que si necesitan ir a su casa para utilizar pues el baño, cualquier cosa, pues ellos brindan ese apoyo. Entonces, de parte de la sociedad, en cuestiones de ese, ¿cómo le diré? De construir esa memoria en los murales, sí se involucra, sí está de alguna manera presente, y sobre todo, pues yo hablo por el mural de Diana porque está muy cerca de aquí y lo puedo ver que se le ha respetado. O sea, porque vemos muchas veces otros murales los llegan a grafitear o los llegan a rayar, o muchas veces, como ya dije, los llegan a borrar. Pero el de Diana permanece intacto, o sea, de alguna manera ha sido respetado. Y cuando yo voy a dejarle flores, que se puso una cruz ahí y hice un espacio para ponerle flores o sembrar algunas plantas, muchas veces veo que pasan personas y me empiezan a platicar que es su Diana, que cuando pasan le platican y le dicen que los cuide, o sea, ya la ven como parte de esa sociedad. Y es algo, pues, no sé, me da sentimiento de tristeza, pero también un sentimiento de satisfacción, porque a través del tiempo se ha logrado hacer esa memoria y no quedó, como yo les dije, no quedó nada más en ese cuerpo tirado, lastimado, violado, asesinado. O sea, ya las personas no nada más ven a esa figura de esa mujer ahí en ese sitio, sino que ahora ven que se construyó una memoria digna para ella, que se cuenta otra historia, que se habla del dolor, pero también que se ha construido algo hermoso, que mucha sociedad y muchas colectivas conocen, y que si nosotros convocamos a reunirnos en ese espacio, llegan para seguir nombrándola, y llegan con cosas hermosas, por ejemplo, hacen stencil o cualquier cosa para dejarle en ese sitio, porque las mueve el amor y sobre todo yo creo que lo que la familia ha construido, que no se quede en el olvido el nombre de Diana, que no muera del todo, que nosotros no queremos que Diana sea asesinada del todo. Ya el Estado la asesinó de muchas maneras, pero yo creo que la sociedad, la colectividad de mujeres que seguimos amándolas a través del tiempo, seguimos nombrándolas para que no mueran. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Qué bonito que esto que nos comentas de la recepción de la comunidad, ¿no? Que sea su Diana ahora, que quienes no la conocieron en vida la conozcan, y bueno, esta solidaridad también para ofrecerles pues alimento, baño, a quienes están haciendo el mural. Muchas gracias. Helka. Gracias. Sí, gracias Lidia por compartir este proceso con tu hija Diana. Muchas gracias. Bueno,
La recepción de la memoria de estos lugares de memoria de la comunidad en Colombia es muy positiva y es muy fértil, podría decir yo. Voy a empezar por el laberinto de la memoria que les mostré ahí un par de imágenes. Ese laberinto lo construyó en Puerto Torres, en donde sucedieron los hechos, lo construyó tanto la comunidad como algunas de las familias directas de las víctimas. Como les digo, el conflicto aquí nos ha dejado víctimas directas, indirectas, como se llama, pero también desplazadas, confinadas, torturadas, extorsionadas. Entonces son diferentes tipos de víctimas, y en esa construcción de ese laberinto han participado varias de las víctimas que se vieron afectadas por estos hechos de los paramilitares en este sur de Caquetá. Entonces, ese laberinto fue iniciativa, obviamente siempre acompañado o de organizaciones internacionales o también de algunas instancias estatales del lugar. Entonces aquí es como la combinación. Entonces son la comunidad, algunas organizaciones internacionales y el Estado. En el caso del laberinto de la memoria sucedieron los tres. Y allí lo que se hace, como les decía, ese laberinto es muy vivo, está en el centro de ese poblado y en este momento hay 18 piedras que tienen 18 nombres, pero también hay familias que fueron desplazadas en donde quisieron volver y pusieron su nombre, o en personas que siguen desaparecidas, así no hayan sido en Puerto Torres. Entonces, ese laberinto es vivo. Eso por un lado. Por otro, el Bosque de Paz es otro lugar. Ese Bosque de Paz, el del arbolito que les mostré, es aquí en Bogotá. Ese Bosque de Paz es aquí en una reserva natural en el norte de Bogotá, se llama la Reserva Thomas van der Hamen. Entonces, cuando eso sucede, nosotros traemos a las familias y la institución, primero la comunidad son absolutamente receptivos, y las instituciones a veces cooperan, a veces no. Esto también, el Jardín Botánico de Bogotá, que es una institución que pertenece al distrito, o sea, a la capital, está totalmente comprometida y es quien administra ese Bosque de Paz. Entonces, o sea, recepción, para no decirles de cada una, muy positiva, tanto de la comunidad y en general las instituciones se unen. También tenemos otro Bosque de Paz en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, otro lugar de Bogotá, también por las víctimas de Caquetá. Todo esto en las iniciativas de memoria histórica, ¿no? Esto también es como poner, imagínense ustedes, Caquetá, personas en Bogotá que no conocen nada de Caquetá, y cuando vienen a estos lugares dicen, ay, ¿cómo así Caquetá? ¿Cómo así víctimas? Sí, muchas personas conocen y ven los árboles y ven los nombres de muchas personas ya identificadas. Entonces es también como la unión, también como función. Respecto a aquí en Colombia, y también sé que en Perú y en México, sobre todo estos tres países, el arte se ha sumado. Aquí en Colombia tenemos varios artistas, por ejemplo, después de los acuerdos de La Habana, una artista, Doris Salcedo, hizo una obra con varias de las mujeres víctimas, sobre todo de violencia sexual en el marco del conflicto armado, que se llama Fragmentos. Y aquí se puede visitar en pleno centro de Bogotá un lugar en donde se fundieron las armas que entregó las FARC, y son ahora como un gran piso, donde cuando uno va a este lugar que se llama Fragmentos, ustedes lo pueden buscar en internet, Doris Salcedo Fragmentos. Entonces, con las armas de la guerra se fundieron, y es como un piso, ¿no? Uno camina por allí, y eso lo hicieron también las mujeres. Hay otros dos lugares de memoria, uno en Cuba y otro en Nueva York, sobre después en los acuerdos de La Habana. Hay lugares de memoria allí también, esculturas, pero no tengo bien claro exactamente qué fue. Les hablo de la de Colombia. Otra artista importante aquí en Colombia, Beatriz González, también tiene, por los muertos de la violencia en general, de la violencia que siempre hemos tenido en Colombia, tiene una obra que se llama Auras Anónimas, que también la pueden buscar, Beatriz González, Auras Anónimas, en donde son como una imagen de dos personas, dos figuras humanas cargando cuerpos, esos cuerpos de la guerra, esos cuerpos sin identificar. Es muy bonita.
Y también Juan Manuel Echavarría, otro artista, tiene una fundación que se llama Puntos de Encuentro, y gran parte de él, por ejemplo, tiene un documental que se llama Requiem NN. Ese Requiem NN, todos estos son ejercicios de memoria. Tiene que ver con, y ahí me acuerdo un poco de lo que acabas de decir, querida Lidia, en un lugar de Colombia que se llama Puerto Berrío, donde confluían ríos y también el conflicto, pasaban muchos cuerpos sin identificar y obviamente llegaban a los cementerios, y lo que hizo la comunidad fue adoptar las historias de estos NNs o no nombre, como se llamaban en las bóvedas de los panteones, y empezaron a adoptar historias y hacían eso, le llevaban flores, entonces decían, querido NN, ahora yo te bautizo Jacinto, entonces ponían Jacinto abajito, le llevaban flores y le pedían, le hacían peticiones, como si fuera un, no sé, ¿sí? Alguien que está en otro plano y que le va a ayudar. Y ese documental, Requiem NN, cuenta un poco esto que hacía la comunidad como respuesta a la violencia. También en esa Fundación Puntos de Encuentro de Juan Manuel Echavarría, él ha trabajado con diferentes actores del conflicto armado y a partir del arte ha contado el conflicto armado. Entonces ahí han participado soldados, ex paramilitares y ex guerrilleros, ¿sí? O sea, quienes se enfrentaron en el conflicto han contado el conflicto desde el arte. Erika Dietes es otra artista que habla de los relicarios, habla de la camisa del desaparecido. Familias le han entregado el botoncito, la última camisa que se puso antes de que fuera desaparecido o con quien encontraron los cuerpos. Entonces hay mucho movimiento, hay mucha arte aquí que hay desde el conflicto, ha contado también desde la escritura, desde el arte. Entonces, para responder, no quiero extenderme más, es que sí, la comunidad en Colombia, la población colombiana en general, también hay cine, hay obras de teatro, desde lo del Palacio de Justicia, o sea, el arte y la comunidad aquí en Colombia ha respondido a tanta violencia de diferente tipo. Es como una manera en que nos podemos medio resarcir. Gracias. Gracias, Helka. Hay una última pregunta para ti que dice Guadalupe de San Pedro. Buenos días a todos. Yo quisiera preguntar a la doctora Helka, en este proceso de justicia transicional en Colombia, ¿cuántos perpetradores fueron juzgados por estos crímenes de lesa humanidad? Y ya cerramos la ronda. Okay. Bueno, querida Guadalupe, son dos cosas. Uno, en el marco de justicia y paz, por lo menos se escuchó en el marco de justicia y paz a 13.000 de estas personas. Hay más de 90 sentencias. Si me equivoco por poquito, por favor, verifican. Han pagado cárcel gran parte de ellos, entre 8 y 12 años. Ya varios están libres. Han aportado verdad, muchos de ellos han aportado verdad. No todos, cuando no se aporta verdad, les aplican la ley, tanto en la justicia transicional de los acuerdos de La Habana como los de justicia y paz. Quien no dice verdad, por eso hay una instancia judicial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, respecto a los acuerdos de La Habana del 2016 con las FARC. Y claro, no es que haya impunidad. Si no dice la verdad, se le aplica la ley ordinaria, ¿no? Entonces, en justicia, en justicia y paz, yo no sé cuántos han acudido a decir verdad, pero sí te digo que hasta los altísimos militares que participaron, que nunca pensamos escuchar y que ellos reconocieran, por ejemplo, lo de los falsos positivos, rápidamente les cuento, es que ellos, dentro del ejército, esto está más de 6.000 personas víctimas, más de 6.000 víctimas, o sea, personas corrientes de la calle, muchachos que no tenían trabajo, el ejército los cogía, se los llevaba para otra zona del país para decir que era un dado de baja, que era un guerrillero, le ponía botas, todo la cuestión más infame que ha ocurrido para ganarse el que si se daban más bajas, como llaman ellos, entonces les daban días de permiso en el ejército o le subían el cargo, o sea, para saber que mostraran efectividad. Esto es algo impresionante que ha pasado y que hemos podido como colombianos saber estas verdades porque han ido quienes ordenaban esto
ante la Jurisdicción Especial para la Paz a decir lo que pasaba, ¿no? Entonces, yo lo que también quiero ya para cerrar es que el mensaje de justicia transicional, sí, se sacrifica justicia, porque uno dice una persona que hace esto ni 1000 años tendría para pagar, pero tenemos que también, como país, Dios mío, nos hemos tragado muchos sapos, como decimos aquí, para poder saber en dónde están los cuerpos, por qué los mataron, en dónde están, y también los que no van a aparecer, cómo hacemos y cómo podemos establecer esa verdad o buscarla de todos los hechos del conflicto armado. Ahí quedaría yo para... Bien, pues muchas gracias. Agradecemos mucho a Lidia Florencio que nos haya compartido su experiencia, y también a la doctora Gelka Quevedo, que nos ha también compartido pues cómo han sido algunas de estas experiencias de construcción de memoria y de paz en el marco de la justicia transicional en Colombia. Ha sido todo por hoy. Creo que podríamos por ahora ir dando cerrada la mesa. Más bien les invitaría, les agradezco a las personas que estuvieron conectadas hasta ahorita, tanto en Facebook y en Zoom, quienes nos van a sintonizar después de manera sincrónica, porque el seminario, la sesión queda colgada en las redes sociales de GIASC. Y también pues les invitaría a la siguiente sesión del seminario, que es la última sesión, y que se realizará, ahorita les comento, la quinta sesión del seminario y última será el 15 de noviembre, también viernes, en el mismo horario de 10 a 12. Y cerramos con el tema. La mesa tendrá la temática de posibilidades y retos de la justicia transicional con enfoque de género. Pues les agradecemos a todas y a todos, desde la coordinación del seminario, una servidora, Liliana López, Isabel Beltrán y David López Nájera de GIASC. Hasta pronto. Hasta pronto todos.